Hola buenas, si has entrado en este video es porque vas a ver y escuchar un Ode Undertale, que es una fusión de los personajes de Doki Doki Literature Club y la historia y personajes de Undertale. Quiero decir, si ninguno de estos juegos te interesa, márchate, pues aquí no haces nada ok. Bueno, empecemos. Como ustedes ya saben, en Undertale hay un villano principal, nuestra querida llamada por todos Flowey la Flor, y si el villano es Flowey no es Chara, sino en dos de los finales de los juegos, porque nos ataca Flowey no Chara, quien controla la partida, quien desea que en el mundo sea matar o morir, piénsenlo dos veces por favor, es lógico, Chara ni siquiera es protagonista en un final, ya que en la propia genocida sale al final, y si haces más de una vez la genocida, te dirá indirectamente que hagas una pacifista, para tener el final pacifista corrupto, aún así seguiría siendo el villano principal Flowey ya que nos detiene en nuestra misión. Bueno, una vez aclarado esto, ahora pasemos a lo que realmente nos interesa, la historia, que por cierto se dividirá en dos videos ya que no tengo mucho tiempo y estoy de exámenes, me cago en todo, así que hasta dentro de una semana no podré hacer la siguiente parte, lo digo por si algún inteligente ve que este video no termina con el final de este universo alternativo. Después de que un final pacifista verdadero terminara, Asriel se volviera Flowey de nuevo, Frisk se quedara en el subsuelo y los demás monstruos seguían visitando el planeta Tierra, alguien no estaba contento con lo que pasaba, al parecer alguien con más poder que Flowey, con la misma manera de manejar las líneas temporales que Sans, que podía borrar y mover archivos de un juego aleatoriamente como si de andar se tratase, decidió fusionar los datos de ambos juegos, y crear una historia completamente nueva en la cual podría hacer lo que quisiese, así que como si de un trabajo de expertos se tratara, decidió cambiar la personalidad de todos los personajes del juego a su antojo, y hacerse pasar por víctima con sus amigas para que estos personajes cambiaran de actitud y tuvieran un solo motivo por el cual luchar, como ellas, el motivo eran ellas, pero antes de empezar con esto había alguien que sabía de la presencia de ellas, Natsuki, Yuri, Sayori, y la más importante Monika, esa persona era Chara, si digo persona porque toda la determinación la poseyó Monika, al intentar Chara detenerla, Chara ya sabía de la existencia tanto de ellas cuatro, como de la presencia de Sans, así que decidió avisar a Sans, su enemigo más fuerte, a la vez que débil, aunque odiaba a Sans por delante de cualquier cosa, no podría perder su alma, porque si no su existencia se perdía, Sans no le hizo caso, él pensaba que era mejor si Chara desapareciera, con todo lo que le había hecho a él y a su hermano, pero sin embargo él notaba la presencia de un ser con el potencial de un dios que podría eliminarle a él, pero más importante a su hermano, si Monika obtuviera el poder de retroceder en líneas temporales más su poder al deletear, podría ser que todo lo que él amaba, muriese, así que ante toda prioridad Sans, llamó a su hermano, el inocente Papyrus, el cual no se podría creer lo que le decía Sans, una y otra vez el humano lo mataba a él, a todo el subsuelo, pero ahora que Frisk no decidió resetear, iba alguien que iba a manipular los datos e iba a manipularle a él y a todos los demás. Papyrus dejó atrás por una vez su inocencia, para centrarse en ayudar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde y eliminara a Chara del universo. Sans utilizó el poder de la teletransportación para llegar a los datos del juego, un lugar en el cual solo había oscuridad y mucho silencio. Cuando llegaron instantáneamente, presenciaban una escena horrible, la de sus dos mayores enemigos asesinados, por una loca que había decidido manipular el poder. Exactamente, Monika había matado a Chara, y al no poder detenerla, también mató a Flowey, adquiriendo el poder de Chara, y el poder de Flowey, el cual hacía que literalmente los datos del juego fueran suyos como si del jugador se tratase. Evidentemente Frisk no podía detenerla y aún menos sin el poder de Chara, sin embargo antes de que todo volviera al principio Sans creó una burbuja dimensional salvando a él y a su hermano. Lo que no sabía Monika es que la determinación la había absorbido, pero el alma de Chara seguía con vida. Sans se guardó el alma de Chara, con esperanzas de que Frisk, en la línea temporal pudiera acabar fusionando su alma con la de Chara, y así fue, el humano cayó
cayó, una vez más Frisk cayó en el subsuelo, pero esta vez podría observar algo poco común, las flores amarillas no eran flores, había sido amortiguada por miles de páginas de poemas hechos por Mónica. Frisk evidentemente no entendía nada, aunque sabía que había sido reseteado, no recordaba bien qué pasó. Recordemos que fue Mónica quien borró la partida, no Frisk, lo cual quiere decir que Frisk no sabía nada de lo que había pasado. Aún así decidió seguir para adelante como era normal, solo que estaba Sans en la entrada de las ruinas, esperando. Sans se giró y miró a Frisk. Frisk se confundió, entonces Sans le explicó todo lo que había pasado a Frisk, lo que hizo Mónica. Frisk no se creía que Mónica hiciera eso, y menos siendo de otro juego distinto. Frisk se asustó, entonces Sans le contó su plan, de derrotar a Mónica sin asesinar a las chicas, así conseguirían que se fueran del juego, aunque realmente la única que tenía presencia de eso era Mónica. El plan era que las chicas se dieran cuenta y se arrepintieran de lo que habían hecho, haciendo que volvieran a su juego y derrotando a Mónica. Sans interrumpiría varias veces para ayudar a Frisk, por si alguno de los personajes como Toriel, Undine o Muffet le hiciesen daño. Frisk siguió adelante por las ruinas, todo estaba apagado y muy siniestro, hacía frío y se veía como muchos de los monstruos neutrales estaban allí muertos de hambre y algunos muertos literalmente. Entonces de la oscuridad salieron dos llamas caldeantes que iluminaron toda la sala. Frisk automáticamente esquivó las llamas que le atacaban, entonces escuchó como una voz decía que tenían que defenderlas del humano asesino. Entonces Frisk entró en batalla con Toriel, la guardiana de las ruinas, que con lágrimas en los ojos se contradecía a sí misma, diciendo que no quería matar al humano, a la vez que decía que tenía que defender a las chicas. Cada vez que Toriel atacaba, Frisk gritaba piedad a Toriel. Poco a poco los ataques de Toriel se intensificaban pero hacían menos daño, entonces en uno de los arrebatos de ira Toriel quemó a Frisk hasta que pasó el turno. A Frisk le quedaba poca vida, entonces Sans interrumpió a Toriel. En el momento en el que la interrumpió, Toriel cayó al suelo y empezó a llorar, diciendo que se lamentaba por lo que había hecho. Ella sabía que las chicas no pertenecían al mundo, y que todo era culpa de Mónica, ya que se dio cuenta de las líneas temporales, pero que Mónica programó su actitud. Toriel se abrazó a Frisk y después del momento dramático, lo curó, acompañando a Frisk como a Sans a su casa en las ruinas, y estuvieron un rato hablando sobre Mónica y el subsuelo, y de cómo iban a recuperar a Flowey. Toriel invitó a Frisk y a Sans a tomar un poco de su pastel, y a pasar allí la noche antes de llegar a el frío de Snowdin, y una vez por la mañana Frisk y Sans se despidieron de Toriel, y entonces Toriel le regaló un pequeño pastel de caracol a Frisk, y Frisk se puso en camino de Snowdin, y Sans se teletransportó. Entonces, antes de salir a Snowdin se leía un cartel gigante, en el que ponía Tales from the Literature Club, by Mónica. Frisk salió de las ruinas, y caminando despacio, Frisk se giró en medio del puente y se escuchó una voz que decía: ¿Qué tal, amor mío?